Muchísimas gracias, Dagnelis. Así recibir cada semana que ella es parte de nuestra familia, el querido doctor Franklin Peña, cirujano plástico, hoy con un tema súper interesante. ¿Cuáles cirugías se pueden combinar? Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muy buenas Placer tardes, como cada semana. encantado de estar con ustedes y con los amigos y amigas que diariamente ven este programa. Nos da mucho gusto hablar de este tema, cirugías combinadas, combo, como mencionan a veces algunas pacientes, y hay que tener cuidado cuando se combinan cirugías. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Es lo que les voy a explicar a continuación. Qué bueno, doctor, vamos a hablar entonces o definir qué se conoce como cirugía combinada, para que usted, como es un experto en la materia, pueda entonces informar a ese público televidente. Tal como el nombre lo dice, combinada es que se usen más de dos procedimientos, dos áreas en el mismo día de una cirugía. Por decir que una paciente se haga el abdomen y los senos, o decir que una paciente se haga la nariz y el mentón, o la nariz y los senos. Lo ideal, ¿cuántas son, doctor? Depende, ahí es donde juega un Sí. papel importante el cirujano plástico, de seleccionar a los pacientes que pueden ser candidatos. Eso le quería preguntar, para hacerle doctor, una. ¿quiénes son candidatos para este tipo de cirugías combinadas? En ese caso depende de dónde van a hacer la cirugía, si es en el cuerpo, si es en la cara o si es en la cara y en el cuerpo. Regularmente son candidatos los pacientes que están en óptima condición de salud. Lógicamente juega un papel importante si el paciente fuma o no. También el peso, dependiendo de los procedimientos en el cuerpo, el peso influye muchísimo. Por ejemplo, una lipoescultura con abdominoplastia se hace en cualquier paciente que tenga peso ideal o sobrepeso. Pero si el paciente, una mujer joven de 25, ha tenido 2 niños, pero tiene mucha flacidez en el abdomen y los senos están pequeños y flácidos, como dicen algunos pacientes que se desinflaron luego del embarazo, a diferencia de algunas pacientes que le crecen, podría ser candidata para una abdominoplastia e implantes de senos. Pero si otra mujer, una paciente, tiene 180 libras, tiene los senos muy grandes, la cantidad de grasa que hay que extraer es mucha, entonces no va a ser candidata para hacerse la abdominoplastia con lipoescultura y además añadirle los senos. Podría ser peligroso en ese caso, ya que sería mucho tiempo quirúrgico y mucha pérdida sanguínea, y ahí es donde tenemos que valorar exactamente quién sí y quién no. También hay muchas mujeres que aparte de hacerse el cuerpo, también se quieren hacer esos retoquitos en la cara también. ¿Se puede al mismo tiempo? Sí, claro, depende. Si a una paciente le hacemos el abdomen y los senos, ya no podemos añadir más cosas en la cara. Pero si es una lipoescultura, como una paciente que tuve en la semana pasada, una lipoescultura y la nariz se puede perfectamente. Qué bien, doctor, ¿cuáles entonces son esas cirugías más frecuentes que hoy en día están de moda en el hombre y en las mujeres también, para hacer este tipo de combinaciones o combo, como usted dice que le dice la gente? En la mujer lo que más les preocupa es el abdomen y los senos, ustedes saben, pierde la belleza que tenía antes. Los hijos son una bendición, pero dejan estragos en el cuerpo. No va a ser lo mismo ponerse un traje de baño, ir a una fiesta, un vestido X, se sienten incómodas cuando van a ponerse una prenda. Y entonces lo más frecuente que se combina es los senos y la abdominoplastia, pero hay que seleccionar muy bien dependiendo del peso de la paciente. Hay algo que se denomina índice de masa corporal, que es muy fácil, en Google se busca IMC y ahí puede valorar cualquiera si tiene sobrepeso u obesidad. Cualquiera que esté en su peso adecuado se lo puede hacer. Depende esto que de la estatura y de la edad. De la estatura y del peso. La estatura y el peso. Es decir, yo tengo 6 Pero pies. el índice de masa corporal, ¿de qué dependerá? Del peso y de la estatura. Influye mucho el peso a la hora de pensar en una cirugía plástica. Cualquier paciente que tenga su peso ¿Por qué, doctor? ideal sí puede combinarse una cirugía de mamas y abdomen. El peso tiene que ver porque no es lo mismo la cantidad de grasa que hay que sacarle a una mujer para definirle la cintura y la espalda cuando tiene 180 libras que cuando tiene 130. Entonces, dependiendo de eso, mientras más grasa se extrae, también baja un poco la hemoglobina. De modo que debemos de controlar exactamente. Hay un índice que utilizamos a modo de protocolo de la cantidad de grasa que se le puede sacar a una paciente. Y actualmente en todo el mundo el máximo anda entre 5 y 6 litros de grasa que se puede extraer para definir el abdomen, la cintura y la espalda. A una paciente que tiene más de 160, 180 libras no se puede lograr un buen resultado sacando solamente esa cantidad, de modo que tenemos que limitar la cantidad de procedimientos por seguridad. A veces conviene más
que una mujer se haga la cirugía del abdomen y de la cintura ahora y luego en 6 meses o en un año se haga la de los senos. Es mejor 2 procedimientos que salga bien y que la complicación esté bien reducida a intentar en un solo día hacer tantas cosas que luego hayan complicaciones. ¿Hay una edad limitada para este tipo de procedimientos, de cirugías combinadas? Sí, claro. A una mujer de más de 60 años no le vamos a recomendar nunca que se haga una abdominoplastía con lipoescultura, con senos, con cara, nada de eso. Entonces, de 60 años para atrás y dependiendo de las condiciones de salud, las pacientes podrían ser candidatas. De ahí en adelante es mejor tener cuidado y que si la paciente sufre de la presión o si sufre de diabetes, entonces limitar la cantidad de cirugía que se hace en un día. Doctor, siempre toda cirugía conlleva sus riesgos, pero este tipo de cirugías combinadas conlleva más riesgos, es más peligroso o es lo mismo el procedimiento que ustedes tienen que tomar preoperatorio y posoperatorio también. Realmente no es más peligroso si la paciente califica, si la paciente es candidata para hacerla combinada, es el mismo riesgo si se hace una o las dos. Siempre que es candidato el paciente o la paciente, vale la pena porque es un solo procedimiento, la Con recuperación anestesia. es un solo tiempo de recuperación, los gastos disminuyen, pero cuando no es candidata podría ser peligroso. Ahí es donde tenemos que acentuarlo bien. Es muy importante que los pacientes investiguen a su médico, a su doctor, quién es su doctor, dónde estudió su doctor, Estas si informaciones está aparecen en acreditado. Google, Es muy aparecen fácil normalmente. en Google y aquí en nuestro país tenemos la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Sodocipre, que es muy fácil ahora entrar en sodocipre.net y ahí se busca el nombre del doctor, de que esté acreditado. Eso es muy importante, es uno de los primeros pasos. Luego verificar la experiencia que ha tenido otro paciente, otra paciente con ese doctor, cómo le ha ido. Y en las redes es muy común encontrar comentarios o verificar llamando a una persona o una amiga te dice, mira, me operé con el doctor tal y eso influye mucho de averiguar primero y así ponerse en manos Es lo expertas. mejor. Alex, ¿podemos recibir llamadas? Sí, vamos a recibir llamaditas de ese público televidente. Está con nosotros el doctor Franklin Peña, cirujano plástico. Así que si usted en este momento quiere hacer una consulta telefónica, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y así de fácil usted puede preguntarle cualquier pregunta acerca de cirugía plástica a nuestro doctor. Hello, buenas. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas. Hola. Se cayó esa llamadita. Doctor, ¿este tipo de cirugías combinada es costoso el procedimiento? Regularmente el costo es variable, depende del tipo de procedimiento, cuántos procedimientos y como decía, cada cirujano, dependiendo de cada centro donde opera, puede tener costos variables. No hay un estándar que todos los médicos cobren lo mismo por cierto procedimiento. En la cara, por ejemplo, uno de los procedimientos más realizados, combinado, es la de los párpados y la papada. En el caso de mujeres que están entre 40 y 50 años, párpados y papadas. ¿Sí? ¿Hay una Vamos a llamada? recibir la primera llamadita. Ahora sí. Hello, buenas. Buenas, Buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama y de dónde nos llama? muy bien, gracias. Hola, mi doctor favorito. Hola, ¿qué tal? linda. Te habla Daisy, ¿tú sabes quién soy? Mucho gusto, Daisy, sí, claro. Tú me operaste el año pasado, tengo un año ahora en septiembre. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Bien, acabo de llegar, pero tengo que irme rápido. Anda, pasa para verte. Sí, yo quiero hacerme abdominoplastia, como quedamos. Tu pregunta, a ver, una pregunta. ¿A qué hora está la chica ya? ¿A qué hora está En San Pedro. la El chica para asistente. hacerte su asistente? Todos los días hasta las 7 de la noche. Ahí está el teléfono en pantalla. Puedes Gracias, hacer Daisy. tu cita, Daisy, ahí en el teléfono que aparece en pantalla. Doctor, vamos a hablar un poquito de los análisis que hay que hacerse, ¿verdad? Para entrar lo más seguro posible a un quirófano, porque como todos sabemos, pues lleva unos ciertos parámetros que ustedes los cirujanos exigen. Así que vamos entonces a aclarárselo a ese público televidente. Recuerden, en cirugía plástica los pacientes se supone que están sanos. Y el objetivo es que estén sanos y mejor después de la ¿Sano cirugía. en qué sentido, doctor? Sano ¿Cuánto a desde el punto de vista de salud, que si tiene presión esté controlada, que si tiene diabetes esté controlada y los pacientes, muchos de los que hoy en día nos visitan jóvenes, usan juca. La juca también causa daños en el sistema respiratorio, respiratorios? de modo que es muy importante no fumar 15 días antes. Ok. Entonces es muy importante el El alcohol protocolo de también, análisis. doctor. Alcohol no se puede tomar alcohol 3 días antes de una operación. Y entonces es muy importante el protocolo de análisis. Se realizan 12 pruebas de laboratorio y en los pacientes que sufren de la tiroides se realizan 3 más.
de modo que serían 15. También un electrocardiograma, rayos X, evaluación del cardiólogo, del anestesiólogo previo a la cirugía. El anestesiólogo va a conocer a las pacientes antes de la operación, no luego, sino Claro. antes, para que así entablen una conversación sobre cualquier narcótico, cualquier droga que pueda usar el paciente y que pueda intervenir con la anestesia. Haciendo esos análisis, nos aseguramos de que el paciente está bien. Luego en cirugía hay un equipo pendiente del paciente y en el post sí dependemos mucho del cuidado que tienen los pacientes y sus familiares que colaboren con la recuperación. Ya por último, doctor, ¿tiene más riesgo una cirugía combinada? Regularmente cuando el paciente es candidato, no, el riesgo es igual. Por eso hay que elegir perfectamente qué paciente es candidato y cuál no. Y el objetivo es que la cirugía tiene complicaciones, como ustedes saben. El objetivo es que esas complicaciones sean lo mínimo, pero si se presenta una complicación, que su doctor la pueda resolver, y eso es lo más importante, porque siempre contamos con que todo va a salir bien, pero en medicina 2 y 2 no es 4, Así sino es. que el médico esté entrenado y que su equipo, porque el cirujano plástico también depende de un neumólogo, de un cardiólogo, de intensivistas, de un equipo completo, que son los que actúan si surge alguna Si surge alguna complicación. emergencia. Doctor, vamos a dar entonces las informaciones acerca de sus redes sociales y su canal también de YouTube, donde las personas pueden enterarse de todo lo que usted realiza cada semana. Cómo no, primeramente en nuestro website, drfranklinpeña.com, cómo no, en Instagram como Dr. Franklin Peña, hay mucha información y hay fotos de antes y después de algunas pacientes que nos permiten poner sus fotos. Y eso es muy delicado porque no vaya a pensar que todas las pacientes podemos, es muy privado, y los pacientes que acceden a que podamos mostrar sus imágenes, ahí hay fotos que cualquiera puede ver de antes y después de buenos resultados, y cómo no, también importantes tips de qué hacer antes de la cirugía, después, si soy candidato para una o para otra. Y ustedes saben, el canal de YouTube, como Dr. Franklin Peña, como no, cualquiera puede saber su presupuesto a través del website, de correo electrónico o por WhatsApp. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Un doctor. placer Feliz fin de estar con semana. ustedes. Continuamos con mucho más del número 1.